que esto de dejar la Biblia abierta en la casa es una superstición. Si nosotros la tenemos abierta en nuestro corazón para aplicarla, entonces sí, estamos en ese camino donde vamos a alcanzar las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios creó un sistema. Dios tiene un sistema, mis hermanos, del cual nosotros pues debemos de hacer aprecio, porque ese sistema es muy preciso para que nos vaya bien en nuestra vida. Él nos ha mostrado esas instrucciones, nos ha dejado esos mandamientos que los debemos vivir, ¿sí? Los debemos vivir, mis hermanos. Todos estos preceptos y estatutos que están en este precioso libro no fueron escritos solo para darlos a conocer, sino para que los llevemos a la práctica, ¿verdad? Y con la práctica es que nuestras vidas van a ser bendecidas. Lastimosamente somos seres que violamos más las leyes que respetamos leyes. En todas las áreas de nuestra vida somos así, mis hermanos. Siempre tenemos esa tendencia a violar leyes. Desde pequeñitos, mis hermanos, desde que ya estamos en el vientre de nuestra madre le hacemos caprichos, ¿no? ¿Sí o no? Imagínense, y las madres ya les obedecen a los hijos. Nunca en su vida le habían gustado ciertas comidas, pero está embarazada y quiere comer de eso. Y ahí va la mamá que yo quiero. Y yo he visto madres hasta comer tierra en el embarazo. Imagínense. O sea, personas, mis hermanos, que ya esa criaturita allá adentro dice: yo quiero tierra, yo quiero tierra, yo quiero tierra. Ya grande debería de comer tierra. Pero siempre tenemos esa tendencia, mis hermanos, a desviarnos de las leyes, a desobedecer. Y es verdad, es parte, mis hermanos, de la caída del hombre, del pecado que se cometió. Pero Jesús vino a enseñarnos este sistema de vida que Dios ya había prescrito y nos había dejado, pero Él lo vino a hacer práctico para que veamos que sí se puede vivir bajo los mandamientos de Dios. O sea, Jesús nos vino a enseñar, porque hasta que Jesús vino nadie lo había logrado. Entonces, si usted ve, mire, si nos vamos desde el principio, dice que el Señor creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Lo creó todo. Pero cuando creó al hombre, lo creó con sus manos y le creó un lugar para que estuviera ahí. ¿Sí? No es que lo puso en la tierra sin ninguna protección. Colegamos este versículo con lo que sucedió al inicio: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que al principio Jehová Dios plantó un huerto del Edén. ¿Sí? ¿Quiere leerlo? Léalo ahí en Génesis 2:8. Que acá se me está moviendo esto. Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí, ¿sí? Y puso allí al hombre que había formado. Vea qué lindo, mis hermanos, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si Adán hubiese obedecido y hubiese permanecido en ese Edén cuidando los mandamientos que uno le había dado al Señor, imagínese, uno, ¿no estuviéramos bien hasta ahí? Pero esa tendencia, mis hermanos, por eso le digo, si como el hombre falló, si como el hombre no pudo vivir en ese lugar, ahora la pregunta es: ¿nosotros podemos habitar bajo el abrigo del Altísimo?
Solo que se nos complicó más a nosotros, porque hoy ya son más de un mandamiento. Pero, por eso le digo, Jesús nos vino a demostrar que sí se puede. Jesús vino a enseñarnos que sí se puede. En medio de un mundo complicadísimo, en medio de circunstancias difíciles, Cristo dice que sí se puede. Él no conoció pecado y estando en medio del pecado. Pero por eso, mis hermanos, es que vivir bajo este abrigo del Altísimo, tener esta cobertura del Altísimo, tener esta protección del Altísimo, es que, mire, ¿cuánto nos cuesta respetar las leyes, verdad? Estamos en un país, bueno, algunos de nuestros países pues o ya avanzaron desde cuando nosotros salimos, pero habitar o llegar a este país tuvimos que adoptar ciertas leyes. ¿O no? Yo me recuerdo que en mi casa, no sé, en su casa tal vez era diferente, ¿no? Pero en mi casa comenzaban a barrer desde el cuarto, de todos pasaban por la sala, pasaban por la cocina, llegaban al patio y la basura no se recogía. ¿Por qué no se recogía? Porque iba directamente al monte, al campo. Y ahí iban botellas plásticas, ahí iban botellas de vidrio, ahí iba carta, ahí iba todo. Porque no se hacía es que no le estoy hablando de la capital, yo no soy de la capital, hermano. Tal vez en mi país, en la capital, ya se hacía. Pero de donde yo vengo, que pocos conocen, allá no se hacía la recolecta, allá no pasaba el carro el camión de la basura. Allá mi abuelo hacía la recolecta, pero porque haciendo la recolecta eso le servía de abono para los cultivos. Y cuando yo vine acá, depósito para uno, para otro, para otro, para otro. Sí, ¿por qué no echarlo en uno solo? No, es que así tiene que ser. ¿Y si no lo hago? Entonces, o queramos o no queramos, vamos adaptando o adoptando estas leyes, porque es así, mis hermanos. Si queremos vivir en un lugar, habitar en un lugar, esto nos lleva a respetar las condiciones que allí nos ponen. Hoy con esto de la luz y el gas, ya nos están lavando la cabeza que debemos de ahorrar energía y ahorrar gas, y que vamos a estar, mis hermanos, dentro de poco vamos a estar con las yacas acá adentro también. Porque van a comenzar a controlar si verdaderamente estamos respetando los límites que nos están poniendo. Y por evitarnos la multa, vamos a adoptar estas leyes. Ahora la pregunta que yo le hago, ¿no es lo mismo en la vida del cristiano aprender principios? ¿No debemos de respetar estos principios para obtener la protección que estamos anhelando? Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar las leyes del Señor? ¿Acaso el Señor también no nos disciplina? El Señor también nos disciplina, mis hermanos.
Donde quiera que nosotros vamos a hallar, mis hermanos, leyes o nos van a dictar, mis hermanos, algunos reglamentos, mis hermanos, para que vivamos conforme a lo que ahí se ha establecido. Y no podemos llegar a cambiar leyes nosotros a un trabajo, a una empresa. ¿Y cómo es que el cristiano quiere cambiar el sistema que ya fue establecido por el Señor desde hace siglos? Pero hoy los hombres lo están cambiando. Hoy los hombres están saliendo de este sistema. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a hacer a mi manera, a vivir a mi manera? No voy a alcanzar la seguridad, no voy a alcanzar lo que acá el Salmo 91 me está diciendo. Porque no es que Dios va a adoptar mi sistema. ¿No es así? O sea, para yo habitar seguro, miren, volvemos, estamos en un país donde para todo hay seguros. Seguro para casa. Algunos de nosotros, pues nosotros no lo hemos acostumbrado. El carro sí por fuerza, porque si no nos ponen la multa y andamos para arriba y para abajo. Pero hay seguros para casa, seguro para auto, seguro de trabajo. Su empresa o donde usted trabaja, esas personas tienen la obligación de pagar un seguro por el trabajador y le cubre una circunferencia de donde usted se mueve o en el camino hacia su casa y de su casa al trabajo, le cubre ese seguro. Hay seguro, hoy usted viaja y usted tiene que pagar un seguro. Y yo no sé quién lo va a aprovechar si me llega a pasar algo, pero hay que pagarlo, mi hermano. Sí, usted paga el seguro. Beneficiados aquellos. Pero en el Señor estamos seguros y los beneficiarios somos nosotros. Entonces, es importante, mis hermanos, estar dentro del abrigo del Altísimo. Es necesario estar dentro del abrigo del Altísimo. Pero hay que respetar esas leyes. O sea, mi Dios, quien me dictó esto, me guarda. Él me guarda. Como los padres que hoy están acá cuidan a sus hijos. ¿O no los cuidan? Entonces, si no los cuida, es irresponsable. Pero crecer bajo una protección de los padres hace la diferencia en una criatura, en una persona. Si usted ve a un hijo que fue abandonado por sus padres, usted va a ver los efectos de esta persona cuando ya es adulta o cuando es adolescente. Usted va a ver su carácter de esa persona autodefensivo, porque no tuvo protección, porque no tuvo el cuidado de un padre. Entonces, el mundo vive así, porque no tiene un padre. Mas nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos al Padre. Alábele si le va a alabar. Tenemos al Padre que nos guarda. Pero el hijo desobediente o el hijo que se crece, mis hermanos, abandonado, vive sin leyes. Oh, yo veía, estábamos jugando a las 5 o 6 de la tarde, estábamos jugando y veía venir a mi padre con la mano hacia atrás. Eso era feo, hermano. Verle una mano escondida. Y yo le decía, ¿y por qué a ellos no los castigan? Y él me decía, porque yo soy tu padre. Ellos no son mis hijos. Pero tú tienes padre y tienes casa.
y se te dijo a la hora que tenías que entrar y tenías que obedecer, y no te hubiese sucedido esto. Es así. Es así, mis hermanos. El habitar es esto: tener un lugar seguro, tener un lugar donde ir, tener un lugar donde pedir el consejo, tener un pasto caliente, tener la medicina en el momento necesario. Y ese es nuestro Padre Celestial. Pero hay que habitar bajo la sombra del Omnipotente, bajo sus leyes, bajo sus principios, y allí yo voy a estar seguro. Hoy, hermanos, este salmo es precioso, pero respetarlo es difícil. Este salmo, llevarlo a la práctica, cambiará tu vida, cambiará tu situación, pero no todos lo queremos respetar. Acá vivimos en un país, bueno, cuando yo llegué a este país, en el lapso de 6 meses, cambié quizás como 10 afitos. No sé si a usted le pasó, pero cuando llegaba un afito me decían: ¿estás trabajando? No. Me decía: te voy a dar una semana porque ya tengo otra persona que me está esperando, solo para que no te quedes en la calle. ¿Por qué? Porque no había una garantía de pagar la casa. No había una garantía de sobrevivencia. Cuando usted llega a pedir un afito y lo primero que le pregunta es: ¿está trabajando? ¿Y tienes documentos? No es porque le van a meter le van a hacer un contrato de casa, mi hermano, y porque no, simple y sencillamente se quieren cubrir sus espaldas, porque quieren que usted al final de mes usted tenga que pagar, usted tenga como responder cuando vienen las boletas. O sea, es parte de la seguridad que la persona debe de tener en Dios. Mis hermanos, ¿cómo llegamos a Él nosotros? De bracitos cruzados, no tenemos nada que ofrecerle. Todo lo hemos recibido por gracia. Solo debemos de adoptar el sistema de vida que Él nos ha impuesto, y no solo a nosotros, todo al que quiera habitar, todo al que quiera entrar al abrigo del Altísimo. Ese, mis hermanos, es lo que en este salmo se nos está diciendo. Y no es que no nos va a pasar nada. Y no es que estamos en una burbuja, porque este salmo no es una burbuja de que no te va a pasar nada y que vas a estar rodeado de bendiciones, mi hermano. Absolutamente, yo no le vengo a hablar de la prosperidad, sino que yo le vengo a hablar de lo que se debe de respetar para que esto se cumpla. Para que esto se haga una realidad en mi vida, yo debo de tener, mis hermanos, ese concepto del que tenía el escritor de este salmo, y que se supone que fue David. Pero ¿qué es lo que le estaba pasando a David cuando él escribió este salmo? ¿Qué experiencias había vivido para poder él decir: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente?
Y este salmo, mis hermanos, está reflejado en lo que es el capítulo 24 de Segunda de Samuel, donde David estaba viviendo una experiencia muy fea por haber tomado una decisión equivocada. Se encontró en un momento muy angustioso y dice el versículo 14 de Segunda de Samuel capítulo 24. David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Porque medio te sale del abrigo del Altísimo, poquito dejas de no consultarle a Dios tus planes y las cosas se van a la deriva. Poquito te desvías y quieres hacer como tú piensas y las cosas se salen del abrigo del Altísimo. Ahí es donde tenemos que tener los ojos bien abiertos, mis hermanos, y permanecer ahí. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Para confiar en Dios, esto tiene que ver con una relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? Dios no es SOS, no es pronto socorro. Y muchos tenemos a Dios como un pronto socorro, solo de emergencia. Bueno, hoy en emergencias acá en estos hospitales es mejor no ir. Pasa horas usted ahí. Bueno, un día fui, me regresé, perdí la esperanza. Voy para la casa, ya voy a ir a morir, dije. Porque no te atienden. Por eso es que hay mucha gente que viene a la iglesia y dice: Dios no me atendió, así como enfermo salí, llegué y así mismo salí. No tienes una relación con Dios. No estás viviendo en la voluntad de Dios. Ponte a cuenta con Dios. Y entonces Él va a sacar tu expediente y decir: bueno, este es hijo. Este no es un visitador. Este es uno que vive acá. Este es uno que es parte de la iglesia de Cristo. El que habita, el que tiene su residencia en el cielo. Pero qué bueno, mis hermanos. Qué bueno es descubrir. Yo puedo contarle mi historia de las experiencias que he tenido con Dios, donde Dios ha venido a mi defensa, donde Dios me ha cubierto con sus alas, metafóricamente, como lo dice en este salmo, donde Dios ha sido mi sustentador. Pero esa es mi experiencia, pero esa es mi vida. Pero usted debe de vivir también esa experiencia. Pero usted tiene que saber a qué Dios alaba y adora. Usted tiene que pasar ese momento. Y esto es lo que este salmo nos dice, mis hermanos, que van a caer a mi lado 1000 y 10,000 y a mí no pasará nada. Y yo le doy gracias a Dios porque estuvimos en alas de cucaracha, como se dice en la peste esa. Pero Dios estuvo ahí. Él nos abrigó. Estuvimos bajo la sombra del Omnipotente y no bajo la sombra de la muerte. Qué bueno que Dios ahí estuvo. Y acá, mis hermanos, en cantidad. Creo que todos lo hemos vivido. Pero Dios ha sido bueno. Es que este es el Dios que servimos. No es un Dios de religión.
sino un Dios de relación. Por eso es que cuando Dios se le presentó a Moisés, cuando Dios se le presentó a todos los hombres de la Biblia, les dijo: porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y hoy voy a estar contigo. Porque Dios es un Dios de vivos. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y por eso es que, vea lo que dice Salmo 32, 8. ¿Qué dice? Te haré entender. ¿Y cómo nos hacían entender nuestros padres? ¿Ah? Y te haré entender. ¿Vas a entender o no vas a entender, cabezón? Mire, nuestros padres no fueron catedráticos, mis hermanos. Anantillos fueron a primer y segundo grado en nuestra escuela, a la escuela. Yo estaba en cuarto grado más o menos, mi papá había hecho tercer grado, sexto grado estaba yo, él había hecho cuarto grado y él sabía multiplicar, dividir, escribir a carta, como se decía antes, mejor que mí. Aparte de los deberes que me dejaban en la escuela, también él me ponía deberes. Me ponía a hacer aquellas cositas redondas que tenían que verse como una espiral. Creo que ya no lo hacen los jóvenes de hoy. Si hoy tienen una letra, hermano. Yo cuando les hago el examen a los del discipulado, mejor escribo subraye, porque si van a escribir la respuesta, yo no la entiendo. Y mi papá, esos aspirales, uy, hermanos, él quería que se viera al otro lado así. Te haré entender y te enseñaré, dice el Señor, el camino en que debes andar. ¿Y qué dice? Solo en la iglesia. Él es omnipresente y Él ha puesto los ojos sobre ti, donde quiera que tú vayas. Y cuando te desvías, paz, te hace entender. Y cuando estás en confusión, te enseña. Así me enseñaba. Hoy vamos a estudiar, me decía. Así me hacían las manos. Mateo 23, 37. Cuando Jesús se paró y vio a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y si usted sabe la historia, lo que le pasó a Israel. Por eso es que, mis hermanos, si nosotros queremos estar bajo la sombra del Omnipotente, si queremos estar bajo sus alas y que nos libre del cazador, yo debo de estar atento a lo que Él me pide, lo que Él me instruye, me enseña, para que me vaya bien.
Israel prefería matar a los profetas, apedrear a la gente que le instruía. Mire, esto se está viviendo hoy. La gente de las iglesias, le hablo de la gente de las iglesias, no quiere ser disciplinada, no quiere ser instruida. Si acá se le habla de santidad, de integridad para con Dios, ¿sabe cómo lo arregla la gente? Se va. Se va. Busca donde le sea aceptable su manera de pensar. ¿Por qué la gente no quiere estudiar en el IBEA? Porque prefiere vivir en ignorancia que conocer la palabra y ser confrontado. No, mis hermanos. Si queremos tener protección. Por eso es que al inicio de la pandemia la gente estaba desesperada. Que cuando se pase esto, vámonos para la iglesia, vámonos para la iglesia. ¿Cuánto ha costado? Mira que en vez de crecer hemos dejado el culto de la tarde. Porque una vez que pasa, mis hermanos, el momento de la emergencia, se olvidan de Dios. Cuando la gente está enferma, cuando la gente está pasando por problemas, el que cuesta sacarla de la iglesia, no se quieren ir. Porque están llorando y llorándole a Dios. Señor, yo he prometido que no me voy si no me das una respuesta. No, la respuesta la vas a encontrar en Dios cuando camines con Él. Cuando vivas para Él. Entonces vas a estar bajo la sombra del Omnipotente. Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida. En ese camino experimentaron lo bueno que es Dios. Vieron la gloria de Dios. Pero ahí salió lo que llevaban dentro en sus corazones. Ahí se dieron cuenta lo mal que estaban delante de Dios. Y esto, mis hermanos, ver la manifestación de Dios en una manera, en las dos maneras, en cómo Dios te prueba tu fidelidad, en cómo Dios prueba tu obediencia para que tú alcances las promesas. Dios no los iba a llevar al desierto a hacerlos morir ahí. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que pasaras por el desierto y llegaran a la tierra prometida. La iglesia, mis hermanos, está en este camino también. La iglesia está llevando, mis hermanos, todos los que quieran vivir bajo la voluntad de Dios, los quiere llevar Dios al cielo. Pero ¿cuántos están quedando en este camino? Aún si Cristo viniera en este momento, mis hermanos, sería una tristeza ver cuántos se van con el Señor. Porque no todos, mis hermanos, estamos viviendo en esa santidad, en esa integridad. No todos estamos bajo el abrigo del Altísimo. Meterse bajo el abrigo del Altísimo es que tú lleves una vida íntegra delante de Dios. Una vida de santidad, de obediencia. Pero ¿cómo está nuestra confianza? ¿En quién has puesto tu fe? Podemos tener o buscar medios que podemos pensar que sean adecuados, pero este salmo me dice que si yo quiero alcanzar estas promesas, si yo no respeto el primer versículo, ay, hermanos, yo estoy en grandes problemas.
El pueblo, le dije, el pueblo de Israel sale. No, ¿con qué se encontraron primero? Con el mar. El primer examen. El primer examen, el mar. ¿Y cómo estaban? Confiados. Dios nos ha sacado, Dios nos ha librado. Dios hará grandes cosas. No, estaban con miedo. El Señor le dijo, díganles que estén tranquilos, que yo voy a pelear por ellos. O sea, Dios se toma su responsabilidad. Y si usted lo ve en Éxodo capítulo 14, el Éxodo capítulo 14 están viviendo esa angustia, esa desesperación de que ven que los ejércitos del faraón vienen detrás de ellos. Y el versículo 14, el Señor les dice, ¿estáis tranquilos? 14:14 de Éxodo. ¿Estáis tranquilos? Que yo pelearé por vosotros. ¿Sí? Ahora, así están, angustiados, temerosos, preocupados. ¿Por qué? Porque no han vivido una experiencia con Dios. Pero ¿qué dice el capítulo 15? ¿Qué hay ahí en el capítulo 15? Ahí hay un cántico, ahí hay una alabanza. Y hoy la cantamos, mi hermano. ¿Y qué vio el mar? ¿Por qué se abrió el mar? ¿A quién viste, Omar? ¿Por qué huiste? Porque el Todopoderoso iba ahí con ellos. El que habita el abrigo del Altísimo. El que está bajo la sombra del Omnipotente. Él te abre camino en el desierto, te abre el camino en medio del mar, pero debes de estar en su voluntad. Después vas a cantar victoria. Hoy estamos cantando victoria nosotros. Hoy nos alegramos. ¿Y qué virus, mi hermano? No. Tenía un senso de culpa cuando mi esposa estaba mal. Por culpa mía. Porque yo se lo pasé a ella. Pero al Dios que yo le sirvo es el Dios que ella sirve. Y no se nos había llegado el tiempo de partir. Y los que tenemos acá el privilegio de pasar a predicar, vamos contando de nuestros testimonios. Y yo sé que usted también tiene su testimonio, sus experiencias. Oscar lo vivió todo al contrario. El virus no le hacía nada, pero no podía salir de la casa. Salía siempre positivo. Gastó más en hacerse los tampones que en medicina. Esperaba ya esta semana, primero Dios. Y nada, siempre positivo. Ese hombre no es negativo. Hoy que se ha muerto la reina en Inglaterra, hay dos caras ahí. Los que están con tristeza y los que están alegres porque hay un nuevo rey. Pero en Dios, mis hermanos, nuestro rey vive para siempre. Y en nosotros debe de estar siempre esa alegría, aunque si estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte, mis hermanos, sabemos que al final vamos a tener una salvación y vamos a estar con Él para siempre.
para siempre con el Rey. El Señor nos dice: yo soy tu castillo, yo soy tu protector, yo soy el que va en tu camino, o yo te doy el camino donde tú tienes que caminar. ¿Cuántos esperan que Dios les haga justicia? Dios, mis hermanos, nos hace justicia a cada uno de nosotros, no porque mis hermanos seamos justos, sino porque en su amor y en su misericordia en Cristo Jesús hemos sido justificados. Pero esto de que nos haga justicia es porque estamos bajo su protección. Lo tenemos como abogado, como nuestro defensor. Y eso es, ¿qué dice Lucas 18, 7, 8? Lucas 18, 7, 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quién? Pero a estos, a sus escogidos, a los que están bajo, los que tienen la residencia, los que tienen un contrato legal por creación y por redención. A ellos, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día? ¿O solo cuando estamos enfermos? ¿O solo cuando estás desesperado le vas a clamar? No, de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, sus escogidos, mis hermanos, tienen esta confianza puesta en Dios. Porque esto es lo que está siendo atacado últimamente, mis hermanos, nuestra fe. Todos los problemas que se han levantado, las circunstancias de la vida, están debilitando a la persona, al cristiano. ¿Cómo, pastor? ¿Sabe cuánta gente está abandonando las iglesias para poder cubrir sus gastos? ¿Sabe cuánta gente, mis hermanos, se está metiendo a trabajar fijo, a hacer horas extra? ¿Y a quién le quita el tiempo? ¿De dónde lo agarran? Ya no quieren servir, ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Acaso no es Él tu proveedor, como lo dice este salmo? ¿Acaso no es Él tu protector? ¿Acaso no es Él tu sanador? O sea, la iglesia, mis hermanos, la iglesia está en medio de este mundo y este mundo va a la deriva, mas la iglesia de Cristo no va a la deriva. La iglesia de Cristo va de victoria en victoria. Allá afuera habrá crisis, pero la iglesia de Cristo debe de vivir bajo la protección de Jehová de los ejércitos. Esta es nuestra fe. Esto es lo que nosotros predicamos, mi hermano. ¿Hallará fe en la tierra? Somos nosotros. Nuestra providencia es Jehová. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no abandona a los suyos. Los suyos son los que abandonan a Dios. Este es el problema más grande. Nos encontramos a veces sin Dios, no porque Dios nos abandonó, no, Dios es fiel.
Su fidelidad es para siempre. Somos nosotros que nos vamos apartando de Dios, nos vamos separando de Dios y después nos encontramos solos. No te salgas del abrigo. No te salgas de la voluntad de Dios. Mire que este salmo es un salmo mesiánico, un salmo profético, y que va a ser citado cuando Jesús se encuentra en el desierto. Por eso no le ande dejando el Salmo 91 abierto. El diablo se lo aprende de memoria. Ay, le aseguro que el diablo sabe más que nosotros de Biblia. Porque él usa la Biblia para atacarnos. Pero si nosotros estamos bajo las alas del... Uy, ahí no te puede tocar. Y usted saca la cabecita por ahí entre medio de la... ¿Ha visto los canguros? ¿Conocen los canguros australianos? Cuando allá en la bolsita anda el cangurito. ¿Te ve el peligro? Se vuelve a meter en la bolsa de la mamá cangura. Pues este salmo dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta es una metáfora tan linda, mis hermanos, que ahí no te puede pasar nada. Y el enemigo, imagínense, si el enemigo, Satanás, intentó hacer caer a Cristo con la misma palabra, cuánto más a nosotros. Por eso usted haga un contrato indeterminado en las habitaciones del Todopoderoso. No lo haga por 3 meses. Hermanos que lo hacen por meses, semestral, trimestral, y se pierden de la iglesia. No, debemos de ser constantes, porque el enemigo usa, mis hermanos, todas las artimañas para debilitarnos. Busca de todas las maneras para hacernos caer, para hacernos tropezar. Y hoy, mis hermanos, con los tiempos que estamos, a los tiempos que estamos llegando, hoy hay padres que están abandonando los caminos por los hijos. Se están alejando porque sus hijos ya no quieren venir a la iglesia. Y hacen más fácil obedecerle a sus hijos, complacer a sus hijos. O dentro de los matrimonios, en vez de ser constante, la persona que viene a la iglesia también va cediendo a lo que la otra persona no quiere seguir. No, tú sigue tu camino. Sigue tu camino, no te detenga. Uy, no es poner mal a mi esposa, mis hermanos, pero cuando ella no era cristiana, ella me decía, pero quédate conmigo. Salgamos hoy, es domingo. Me dolía en mi corazón porque la amo. Pero yo le decía, no, yo voy a ir a la iglesia. Y ella tenía toda la razón, mis hermanos, porque no le dedicaba tiempo. Pero yo había decidido seguir a Cristo. Y ahora, hoy ya es parte ella de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Pero esa constancia, mis hermanos, pero esa perseverancia, ¿dónde estamos viviendo? Le hago esa pregunta otra vez, volvemos al inicio. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Estamos viviendo bajo el reinado de este mundo o bajo el reinado de Dios?
¿Dónde tienes tu residencia? Hay mucha gente acá en Italia que no tiene residencia. Los que se dieron cuenta que se quemó el palacio donde nosotros vivimos. Y yo me vine a dar cuenta, eso comenzó a las 2 de la tarde, ya me había ido de la pausa pranzo. Ya me había ido para el trabajo y no me di cuenta. Como a las 5:30 me llama el dueño de la casa y me dice, ¿y qué pasó ahí? Le digo, ¿dónde? ¿En la casa? No sé, le dije yo. Dicen que ha agarrado fuego ahí tu palacio. Y ni cuenta me doy. Buscan las noticias, me dijo de Leñano. Y voy a ver, ahí estaba la notificación. Vaya, dije, salgo y le digo a mi jefe, voy a ir a ver qué pasó ahí. Y llego, solo a mí me estaban esperando. Todos estaban ahí, me ven llegar y me dicen, ¿y usted qué piano vive? Piano Terra. Su nombre, fulano de tal. ¿Usted tiene dónde irse a dormir esta noche? No sé, tendría que buscar. No, porque si no tiene, le damos donde que usted vaya a dormir. Y tenemos estas opciones. Y yo dije, bueno, estaba registrado con un contrato de casa. Pero una persona que no esté registrado, no tiene un contrato de casa, no tiene documento, ni intenta llegar. Y ni vaya a probar llegar. Por eso cuando usted vaya a acercarse a Dios, asegúrese. Asegure que esté a cuentas con Él. No vaya a ser que en ese momento le saque la lista. Sí, mis hermanos. Vamos terminando ya acá. Vean los últimos versículos. Versículo 14. Por cuanto en mí, ¿qué dice? Por cuanto en mí ha puesto su amor. No a la riqueza, no a lo que tengas, a lo que este mundo te haya dado, sino en cuanto hayas puesto tu amor en Él, tu confianza en Él. ¿Cuánto enamorado estás de Dios? ¿Sí? ¿Le da pena decir que está enamorado de Dios? Yo a veces me hago un análisis yo personalmente. ¿En qué pienso más en las 24 horas del día? A ver, dígaselo usted mismo. ¿En qué piensa más las 24 horas del día? Porque cuando uno se enamora, los mismos amigos donde lo ven a uno dicen, este ya viene a hablarme de allá en El Salvador se dice de la bicha. Porque uno enamorado, hermano, solo de eso habla. Si tú has puesto tu amor en Él, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, y a Dios no lo vas a engañar. A Dios no lo vas a engañar. Yo a veces no le respondo a mi esposa cuando me dice, tú me amas, piensas en mí. Porque yo digo, no, yo pienso más en Dios. A veces ya te olvidaste de mí, dice, no, pero de Dios no, le digo yo, de adentro. Me he enamorado de Dios. Me he
enamorado de Dios, hermano. Yo también te libraré, dice. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y conocer el nombre de Dios es, hermano, es conocer su carácter. Conoces, hermanos. Siempre en nuestros padres hay uno más dócil y uno más. ¿A quién vamos? Aquel que nos consiente más, aquel que acepta más. Dios nos ama. Dios nos ama y Él nos espera siempre con los brazos abiertos. 15. Me invocará. ¿Y qué? Me invocará. Hermanos, si ustedes pudieran, las madres que están acá, pudieran tener el acceso a lo que está sucediendo en la escuela dominical y llora un niño allá abajo, lo identifica que es el grito de su hijo. Y es que esta es la naturaleza, mis hermanos, que Dios ha puesto en todos nosotros, no solo en los seres humanos. Cuando usted ve los documentales, yo digo, ¿cómo un pingüino logra identificar a su pingüinito? Todos son iguales. Pero cuando esa pingüina llega, allá está el animalito ya respondiéndole. O sea, tú vienes a este altar y le lloras a Dios que no te va a oír. Me invocará y yo le responderé. Porque estás conectado con el reino de Dios. Dice, miren, con Él estaré yo. Aunque no lo puedas sentir, pero Él está ahí. Aunque no lo puedas ver, pero Él está ahí. Porque a veces, mi hermano, o sea, no somos sensibles, no, a poder vivir estas experiencias. ¿Cómo se lo explico? No, pero si usted tiene un dolor fuerte, no, se le va el hambre, ¿no? ¿Puede más el dolor que el hambre? Y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros. El dolor que estamos pasando no nos hace percibir la presencia de Dios. Creemos que Dios nos abandonó. Dios no te abandona. Dios te está pasando por el proceso. Lo libraré en el momento justo y lo glorificaré. Póngase de pie. Póngase de pie. Por eso que nosotros damos, y esto es bueno, mis hermanos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él hace grandes maravillas con nosotros. Y esto de que cuando, hermanos, pasamos por momentos difíciles y nos saca triunfadores, victoriosos, y nos paramos para dar nuestro testimonio, la gente dice, wow, ese hombre sí es de Dios, esa mujer sí es de Dios. Le cree a Dios, es fiel a Dios. Dios lo bendice, Dios lo guarda, Dios lo sacó de esa situación. Te están poniendo en alto, pero ¿quién fue el que te sacó de ahí? Es Dios. A Él sea la honra y la gloria. Dice, lo saciaré. Ni el virus se lo quiso llevar, pues.
Dios es bueno. Él es nuestro abrigo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esas son las respuestas que Dios las hace vivas en nosotros. Uy, qué lindo, mis hermanos, que podamos poner en práctica el primer versículo de este salmo. Que podamos tener esa residencia, podamos decirle: Señor, yo quiero vivir ahí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí debemos de estar, mis hermanos. Y venga lo que venga, porque vienen cosas difíciles. Vienen cosas complicadas, mis hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Pero solo viviendo bajo la protección de nuestro Creador, viviendo bajo la protección de Dios, vamos a alcanzar esa salvación. Que nuestra fe no desmaye, que los problemas, porque este salmo no se trata, mi hermano, de que vas a vivir solo alcanzando todas las promesas. Vas a pasar por el valle de la sombra de la muerte, vas a tener momentos de angustia, dice ese salmo, pero Él estará con nosotros. Él nos guarda, Él nos protege. Cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque me fortalece en cada día. Es alimento, Señor, a mi espíritu, es alimento a mi alma, Señor. Ayúdame a serte fiel.